Bueno, arranquemos como siempre. ¿Qué es como siempre? Las dudas, obviamente. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta que les haya quedado de la clase pasada? ¿De clases anteriores? ¿Alguna duda del examen? ¿O nada? Estamos bien. Nada. Ni sí ni no. Ok. Las notas, bien, gracias. Las notas, la misma respuesta que les di el martes. Seguramente el fin de semana estén. Me faltan todavía 10 o 15 exámenes, no sé cuántos. ¿Y las del TDA bebé? El TDA bebé deberían estar esta semana recibiendo las notas. Creo que hoy como les dije, yo a los correctores nuevos les corrijo también. Así que creo que hoy le liberé las notas a los alumnos de Omar. Así que ellos también deberían estar recibiendo las notas hoy. Igual lo que les dije, lo mismo que les dije en la clase pasada. Creo que dos personas lo hicieron nada más. Vayan al Discord, crearon una conversación de gente que todavía no tenía las notas. Y creo que ya le solucionaron a esa gente. Pónganse ahí también. Che, me falta nota de tal cosa. ¿Sí? Esta semana termina en 3 días. Sí. ¿Y? No entendí. Pongan ahí en el Discord, ¿sí? Porque si no queda todo en el aire. Si está escrito, por lo menos está escrito. Si no, nos olvidamos. Bueno, si esas son todas las dudas que hay, vayamos a implementar un hash. ¿O no? Primero que alguien me diga que es un diccionario. No te idea. Nos vamos. Me gustaría irme, digamos, pero me gustaría por lo menos hacer una implementación antes de irnos. Aunque no sé si vale la pena, porque hagamos la implementación en clase, ¿no? Después para el TP lloran, que no llegamos, que es muy difícil. Entonces, quizás nos ahorramos ese paso y que lloren directamente, no sé. Bueno, pero ¿qué es un diccionario? ¿Alguno que me tire una puntita? No sabría describirlo bien, pero un lugar donde cada clave tiene su valor asociado, por así decirlo. Ok, sí, más que un lugar, puedes empezar con un TDA si quieres, pero sí, está bien. ¿Qué características buscábamos en ese TDA? Además de eso, ¿buscábamos algo más? Un TDA que guarda elementos de manera clave valor. Bueno, pero no vale, tenés que decirlo antes que Zero. Si no, no. Utilizando una función hash. Y que No. sea fácil como encontrar cada valor por su clave. Bien. Que sea fácil consultar, digamos, la finalidad del diccionario es esa, que podamos encontrar valores a partir de la clave. Pues, si fuese solamente almacenar, tipo, lo tiramos ahí y nos olvidamos. ¿Sí? Entonces, hablando de hashes, vimos que implementar diccionarios no era cuestión de tablas de hash. ¿Sí? Vimos que podíamos implementarlo usando una lista si quieren. Vimos que podíamos usar un árbol si querían. Y recién ahí empezamos a hablar de tablas de hash. ¿Sí? No es que los diccionarios son tablas de hash. ¿No? Un diccionario es, lo que acaban de decir ustedes, un TDA donde yo puedo insertar pares clave valor y puedo consultar esos valores por la clave. ¿Sí? Después, como está implementado, vemos. Queremos que sea lo más rápido posible, lo más eficiente posible. Entonces, la implementación más eficiente, depende de lo que uno considera eficiente, sería la tabla de hash. ¿Sí? ¿Por qué eficiente? Bueno, porque si bien uno desperdicia espacio porque va a dejar espacios libres, porque la ocupación nunca va a superar el 75% o el 60% de lo que definamos, vamos a tener desperdicio de espacio. Pero esta metodología de trabajo nos va a facilitar encontrar las cosas en un tiempo bastante reducido, si está hecho como corresponde. ¿Sí? Por supuesto, acá estamos suponiendo que la función de hash se comporta de una forma bonita. ¿Qué le pedíamos a una función de hash? ¿O qué era empecemos por qué era una función de hash. Una función la cual recibe cualquier cosa, un nombre,
bueno, Una un clave. nombre, ponele, Sí. y sí, y lo transforma en un número. Ok. ¿Y qué característica le pedimos a esa función de hash? Alguien que no sea Ciro. Que para la misma clave devuelva el mismo valor siempre. Sí, obvio. Esa está buena. Es decir, que si yo siempre le paso la misma clave, me tiene que devolver el mismo valor. ¿Sí? Eso es fundamental, si no, no voy a encontrar nada. ¿Sí? O sea, quiero que, no importa cuántas veces le pase la clave, o si se la paso ahora, si se la paso mañana o el mes que viene, siempre el resultado tiene que ser el mismo. ¿Sí? No puede variar. ¿Qué más me gustaría pedirle a esta función de hash para que me sirva? ¿Que siempre vuelva un número? Sí, pero no me refería a eso, ya habíamos establecido eso. ¿Que sea O de uno? Viene por ahí, sí, que sea eficiente, ¿sí? Que sea rápida de calcular, ¿sí? Porque si, está bien, esta función de hash nos permite acceder a la tabla después y encontrar rápidamente un elemento, perfecto, pero si en calcular este número tardé mucho más que lo que hubiese tardado en recorrer una lista, digamos, no me conviene, ¿sí? Entonces necesito que sea eficiente de alguna forma. Para alguna definición de eficiente, como yo ya les dije en la clase pasada, no nos vamos a meter con funciones específicas de hash, aunque hay un montón y si quieren podemos entrar a Wikipedia y ver algunas, o al repositorio, ¿sí? No nos interesa tanto en esta materia, pero sepan que es muy importante. Eso lo podemos dejar para datos o la materia que corresponda. Y otra cosa que nos interesa que es, que lo mencionamos la clase pasada, que cada clave tenga su propio número. ¿Es posible eso? ¿O no es posible eso? ¿Es un sí o un no? No es un depende, De- ok, ¿de qué depende? no depende de cómo hiciste la función hash en sí. O sea, o de cómo trabajas las colisiones, ¿no? A ver, si yo tengo claves que son nombres, ¿es posible que a cada nombre único yo le asigne un identificador único? Es una pregunta de sí o no. ¿Sí? No. Y si me dicen Sí, no, ¿por qué? Y si me dicen sí sí es también, ¿por posible. qué? ¿Por qué? Y porque vos asociás, o sea, bueno, tal nombre tiene tal valor. Entonces siempre el mismo nombre va a tener el mismo valor. Y solo va a tener ese nombre ese valor. Ok, ¿cómo podrías armar esa función? Una función que a cada nombre único le asigne un valor único. ¿Cómo podríamos armarlo? ¿Es fácil armarla? Les cambio la pregunta. No es fácil armarlo. Tendrías que hacer como muchas excepciones, creo yo. Ok, en general no va a ser fácil encontrar eso. Vamos a necesitar, para llegar a hacer eso, para llegar a una función de hash donde a cada clave le corresponda un único valor y no haya colisiones, vamos a necesitar de alguna forma restringir el espacio de claves, ¿no? Tenemos que conocer cuál va a ser todo el espacio de claves. No puede ser infinito. Bueno, o si es infinito tiene que tener ciertas características especiales. Pero igualmente va a traer problemas. Pero no podemos no conocer el espacio de claves, ¿sí? Entonces ahí sí haríamos que cada clave tenga su valor único, ¿sí? Y lo que es más, podríamos de alguna forma acomodarlo. Si conocemos todo el espacio de claves, podríamos llegar a lograr una función de hash que nos asigne cada uno de esos valores de entrada, o cada una de esas claves de entrada, a una posición única del vector de salida. No tendríamos ninguna colisión y ocuparíamos todo el vector de forma uniforme, o más bien sin dejar huecos. ¿Sí? Aprovecharíamos todo el vector. Si llegamos a encontrar eso, eso se conoce como hashing perfecto. ¿Sí? Eso es algo que no,
salvo alguna excepción muy rara de la vida real, no se suele hacer, pero puede pasar, ¿sí? Tranquilamente, de nuevo, para conjunto de datos reducidos que nosotros sabemos cuál va a ser el espacio de claves, ¿sí? Y de alguna forma encontramos esa función, se usa, no hay problema. Pero en general no vamos a encontrar eso, así que no. Pero ya que no le podemos pedir eso, ¿qué le podemos pedir? Ya que no podemos pedir que para cada clave haya un valor único, ¿qué le podemos pedir? ¿Le podemos pedir algo? Que trate de que, o sea, de identificar lo mayor posible las claves, ¿no? O sea, los valores que da. Que la distribución de valores sea uniforme, ¿sí? Que más bien la distribución de colisiones sea uniforme. Lo que van a ver muchas veces es que, típico dibujito XY con los ejes chuecos, ¿eh? Si tenemos algo así, podría buscar en Google mejor, pero si esto representa los valores de salida de la función de hash, y podemos representar de alguna forma las colisiones como barras, ¿sí? Van a ver que por ahí tenemos unas funciones que son así, ¿sí? Lo cual no está tan bueno, pero hay funciones que son por ahí de esta forma, ¿sí? Que vos decís, bueno, esta función es mucho mejor, ¿por qué? Porque me desparrama las colisiones de una forma más pareja, ¿sí? Puedo buscarlo, en realidad lo que estaba buscando era esto. Estaba buscando lo que les dije antes, la lista de funciones de hash no criptográficas que solemos usar para tablas. ¿Por qué no criptográficas? Porque los hashes criptográficos están diseñados para ser lentos, no es lo que queremos, queremos rápidos, ¿sí? Entonces tenemos un montón de funciones de hash que ya están estudiadas y sirven. Y si algún día necesitamos una función de hash para este tipo de cosas, venimos acá, buscamos alguno, no sé, buscamos el DJB2. Este creo que era sencillo. En algún lado debe estar. Bueno, sí, es muy sencillo el código, ¿sí? Tenemos un string, se le aplica esta formulita y ya está, ¿sí? Y tenemos, no garantizado, pero sabemos que tiene una distribución conocida, ¿sí? Pero hay otros, tenemos esta, tenemos esta. eh, si no tenemos, por ejemplo, Spooky Hash, Metro Hash, un montón de funciones. Podemos, si quieren, buscar alguna para ver que no es divertido trabajar con esto. Por ejemplo, Murmur Hash. ¿A qué me refiero con que no es divertido? No, esto. A que si vamos al código de estas cosas, para empezar a ver código C que quizás dicen, che, ¿qué es todo esto? Bueno, esta sería una función de hash posible que está estudiada, que es eficiente, lo que sea. Como ven, digamos, son funciones que... eh, funciones de solo lectura, de solo escritura, ¿sí? No están diseñadas para ser leídas. Son operaciones matemáticas que sabemos que si aplicamos estos desplazamientos, esas sumas, ya está estudiada que la distribución va a ser lo suficientemente buena y se puede calcular lo suficientemente rápido como para que nos sirva para armar tablas de hash. ¿Sí? Nada. Para el TP no les vamos a pedir que implementen estas cosas, porque de nuevo no tiene sentido. Si quieren podemos hacer después una prueba. Si llegamos a implementar todo, podemos poner una función de hash mala y una función de hash no tan mala, a ver si hace alguna diferencia. Podría haber preparado algo, pero bueno, no tuve tiempo. Eh, lo que les decía antes, a ver si encuentro algún grafiquito. Vamos a buscarlo después el grafiquito porque no hay, así que no importa. Pero bueno, en definitiva, ¿sí? Lo que queremos es que la función de hash me desparrame lo más posible las colisiones. ¿Por qué? Porque si no me desparrama las colisiones, lo que me va a pasar es, por ejemplo, en un hash abierto como el que van a hacer ustedes, me van a terminar encadenando todas las colisiones porque van todos al mismo lugar, ¿sí? Entonces, eso me degrada el rendimiento, ¿sí? Y en un hash de direccionamiento abierto, lo que va a pasar es que van a empezar a colisionar las cosas y lo mismo. Voy a tener que ir saltando lugar por lugar o ir visitando la zona de desbordamiento y desbordarla varias veces hasta poder encontrar lo que yo quiera. Entonces, si no hay tantas colisiones o si están distribuidas de forma uniforme, de forma pareja, va a ser más difícil que eso suceda y por lo tanto
vamos a tener un mejor rendimiento. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, para dejar de hablar solo y dejarlos hablar a ustedes también un poquito, me gustaría que empezáramos a hacer una implementación de hash. Hagámoslo todo junto. Ahí está. Em, y ustedes en el TP van a tener que implementar un hash abierto, direccionamiento cerrado. Y acá podríamos implementar la otra, ¿no? Así ya se van con la experiencia de implementar las dos, ¿no? Podemos hacer un hash de direccionamiento abierto, o sea, un hash cerrado, ¿no? Sí, como nadie dice nada, supongo que sucede. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué pondríamos en la estructura? Vamos a un table. El del TP, no, ya decidimos que no vamos a hacer el del TP. Char pointer clave y void pointer valor. ¿Y qué hago con esto, Pablo? Ah, no sé, yo estoy del contrato. Sí, pero eso que me diste no es un contrato. Escúchame. Me diste dos tipos de datos así tirados y no me dicen nada. ¿Qué es eso que me diste? Los valores que van a tener cada elemento del vector. Es el par, ¿sí? Estuvimos hablando de esto el otro día. Son los pares que vamos a almacenar, un par clave valor. ¿Sí? Eso sí. En nuestro caso, la clave sí, podemos usar un string, que de hecho en el hash que les mandé a hacer yo, vamos a usar siempre claves como string para simplemente para simplificar, pero sepan que en la vida real la clave puede ser cualquier cosa, lo que les permite el lenguaje, y el valor vamos a usar un puntero genérico, ¿sí? Dejémoslo así. Está bien, tenemos el par, pero yo les pregunté por la tabla. Hash. Sería un vector de claves y aparte un vector de pares. ¿Un vector de pares y un vector de pares? No. ¿Viste? O sea, un vector con los pares y aparte un vector con las claves. Y pongamos, Para. ¿Por qué? Te creo el tema del vector de pares. Me parece perfecto. Pero ¿por qué un vector de claves si la clave ya está incluido dentro del par? ¿Cuál sería la idea? no sé, tipo, se me ocurre como tener también por otro lado las claves y pasarlas después por la función. No sé, tengo una idea así muy random. Pero no también habría que haber otra variable para guardar la función de hash como tal. No. Quizás sí, pero no. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Sí. Podríamos. Sí, hagámoslo. No me parece mala idea, te digo la verdad. Hagamos. ¿Sabes qué? Función de hash. Y esto va a recibir un. De nuevo, hagamos para string, ¿sí? Ahí está. Podría ser. No tenía pensado hacerlo así, pero me parece bien. ¿Por qué no? Pero tipo a mí se me ocurría, aparte del vector con las claves, tipo por si quiero implementar después una función, buscar, eh, agarro una clave, la paso por la función y me da el par directamente. Pero ahora que lo pienso es como, igual es raro porque tendría que buscar entre el vector de claves la clave y es lo mismo que fijarse par a par. La estarías buscando en una lista al final. Claro. Entonces, no te va a servir. Va a ser lo mismo que recorrer esto al final. Claro, no Em, tiene sentido.
Pero es más, cuando vos insertás algo, cuando buscas algo, no hace falta que recorras todo. ¿Por qué? Porque a vos te dan la clave, entonces aplicás la función de hash a la clave y vas directo a la tabla donde debería estar esa clave. Y si no hay nada es porque no está, así que no hace falta recorrer todo. Sí, 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 es lo que ahora de a poco lo voy pensando y claro, no tiene sentido, es lo mismo que buscar en una BB o en una lista. Claro. Bien, ¿qué más le podríamos agregar a esto? Nos faltarían un par de cosas, pero por lo menos hay una fundamental que no puede faltar. ¿Cuál sería? Hay dos en realidad. Sí, hay tres. No, no me van a contar más, pero sí hay cosas que faltan. Un tamaño. Tamaño y cantidad. Pongamos un... Capacidad, ¿sí? ¿Qué capacidad tiene la tabla? Y size ocupado, si quieren. Para saber cuántos elementos hay ocupados, ¿sí? Para no usar tamaño, que tamaño no se sabe qué es el tamaño. Pero ya sabemos cuántos elementos ocupados tenemos y qué capacidad tiene la tabla, ¿sí? ¿Por qué necesitamos esto? Bueno, ya sabrán, no les quiero spoilear a los que no saben, pero necesitamos esto. Y necesitamos una cosa más, pero no importa en este momento. La Dejémoslo para marquita de... después. Sí, dejémoslo para después. Ah, Cuando nos encontremos con el problema. Podríamos agregarlo al par. No me gusta agregarlo al par, pero podríamos agregarlo después al par. ¿Por qué no? No hay una sola forma de hacerlo, así que después decidimos. Pero en definitiva, entonces, lo que yo voy a querer es alguna forma de, obviamente, crear el hash. Hash crear. En general, cuando creamos un hash o solemos tener una función o un método del hash que nos permite darle una capacidad inicial. Y si quieren después podemos hablar un poco de por qué esto es importante. Y después necesitaríamos la función de hash. ¿Sí? Función de hash. Y ponemos const char pointer. Que lo del const nos va a traer problema, pero no importa. Vale. Como notarán, no tengo ganas de hacer un punto H hoy, así que no vamos a hacer un punto H. No intenten esto en sus casas, obviamente. ¿Qué me dice? Returning void pointer. Bueno, sí, obvio. Obvio. Vamos a necesitar un crear. Vamos a necesitar un destruir. Hash destruir. Que vamos a necesitar el hash. No sé por qué le puse void pointer. No hagamos nada. Y vamos a necesitar por lo menos tres operaciones, ¿no? Buscar o insertar, buscar y eliminar. Por lo menos esas tres. Aunque después nos va a ser útil implementar más funciones. Pero empecemos con esas. Empecemos con hash insertar. Y en hash insertar vamos a buscar que nos pasen el hash. Hash. El hash. La clave. Que acá es donde van a empezar los problemas. No importa. El valor. Y algo más. En el TP va a ser un poco distinto, me parece, el insertar, si mal no recuerdo. Pero no importa. Después vemos. Empecemos por esto. ¿Cómo implementamos estas tres funciones? Una pregunta. Sí. En insertar no debería llevar el par directamente. ¿O me estoy ¿Por qué? confundiendo? ¿Por qué? Podría ser, pero ¿por qué? No sé, como que desde par puedes acceder a la clave y al valor, ¿no? Si no me equivoco. Está bien. La pregunta es, ¿el par sería un TD aparte? ¿No? Porque el Claro. usuario tendría que crearlo, tendría que asegurarse de que se creó bien, tendría que pasarlo acá, tendría que tener alguna forma de consultar clave de valor, tendría que tener una forma de destruirlo. Me parece que en este caso no vale la pena agregarle todo eso al usuario, pero podría ser. Hay implementaciones donde vos podés pasar un par para insertar el par. Creo que C++. No me acuerdo. Ni siquiera sé si tengo el manual. std
Podría buscarlo después. O ahora. Este de map. A ver cómo es la interfaz de este. Había uno de estos que recibe un std pair y era un par. Operador igual, operator. Este. O el insert, acá está. Seguramente está sobrecargado, ¿no? Puedes insertar valores. Insertar valores. Claro, porque está parametrizado con el template. Ah, es una cagada. Quizás no sea lo mejor esto. Por algo no damos C++. Claro, sí, ahora me acordé por qué no damos C++. Sí. Claro, pero fíjate que insertan. Sí, std pairs, inserta los pares. No, nada. Digamos, es una solución válida, pero nada. No vamos a hacer eso. ¿Nosotros podemos crear el par T y modificar el hash T en el trabajo? No me acuerdo, pero creo que sí. No me acuerdo, pero creo que sí. Eh, no tengo acá los archivos. Sí, no. Ese no era tampoco el archivo. Podríamos fijarnos después, pero me parece que sí. De última, fíjense el anuncio después pregunta. Me parece que no estaban definidas las estructuras, tienen que definirlas ustedes. Creo. En fin, no importa. Entonces, vamos a dejar los pares así, ¿sí? Y vamos a hacer que el usuario inserte clave valor. ¿Podríamos hacerlo de otra forma? Sí, pero nada. Entonces, empecemos por el crear. ¿Cómo crearían esto? ¿Por qué al crear no le pasas el hash? ¿Cómo que, digamos, lo estás creando? ¿O qué me estás preguntando, Ignacio? No me asustes. Ah, está bien, no pasa nada. Si FH es nulo, capacidad inicial menor a 0, devuelvo. Capacidad no puede ser menor a cero porque es un size T, así que es positivo Claro, siempre. o sea, ¿Podría mayor a ser 0, cero? perdón. Sí, podríamos hacer como el TP de decir, che, si la capacidad inicial es menor a 3, mandale 3. Hagamos algo así. Entonces hagamos. La capacidad inicial es menor a. Sí, hagamos 3. Capacidad inicial es igual a 3. Listo, ya está. Por supuesto, esto es un define, capacidad mínima, ¿no? Ya saben, no les voy a enseñar ahora. Y con respecto a la función de hash, lo que podemos hacer es decir, si función de hash es null, lo que podemos hacer es que función de hash sea igual a hash o función de hash por defecto. Demasiado largo el nombre, pero podemos usar, no sé, DJB2 creo que era la que vimos recién. Y podemos implementar esa. De hecho, no la vamos a implementar, vamos a ir a la página y copiarla descaradamente. ¿Dónde estaba? Acá. JB2, ponemos size T, unsigned char. Usamos const char acá. ¿Qué más pusimos? No me gusta cómo está escrito esto, pero ok. No sé si el int estaba a propósito acá, debería leer bien esto. Sí, esto es horrible, no hagan esto. No hagan esto. Se va a quejar por todos lados. Ponele. Horrible como está escrito, pero está bien. Funciona, yo no me voy a quejar. Digamos, si no nos pasan función de hash por defecto, usamos la que tenemos. Listo. Y después de eso, ¿qué hacemos? Hacemos un malloc. De ¿qué? De hash t. Vamos a hacer hash
función de hash igual a función de hash. Hash capacidad igual a capacidad inicial. Pero nos falta inicializar cosas, ¿no? ¿Qué nos faltaría crear? Ocupados, 0. Porque dijimos capacidad inicial 3, pero no tenemos ninguna tabla. ¿Sí? No siempre FH va a ser null, ¿no? No. Sí, sí. Esto lo puse primero porque Enrique me lo sugirió y me pareció buena idea. Y en cualquier otra oportunidad lo suele decir yo, no nos compliquemos. Pero como les dije antes, podríamos probar después crear una tabla de hash con esta función y después con una función que sea peor que esta, mucho peor que esta, y comparar el rendimiento a ver si se afecta demasiado. Como les dije, eso debería haberlo preparado antes de la clase, pero no tuve tiempo. No importa. Vemos. Seguramente algo va a salir. Cuando intentamos las cosas en vivo nunca salen bien, pero algo va a salir. Bien, cosas que faltan acá. Esto. ¿Qué más falta? Un malloc para el vector de pares, me estoy confundiendo. Sí, exactamente. Tendríamos que hacer, en realidad, más que malloc, podríamos hacer un calloc, porque tenemos que asegurarnos que la clave... Digamos, acá hay dos formas de hacerlo. No sé cómo lo quieren hacer. Em, una forma sería que esto fuese un vector de pares y otra cosa sería que esto fuese un vector de punteros a pares. No sé cuál de las dos quieren hacer. Tiene ventajas y desventajas. Supongo que dejémoslo así, ¿no? Dejémoslo así. ¿Eh? Vector, vector. Dejémoslo así. Vector de punteros no, vector de pares. Ok. Entonces lo que tendríamos que hacer es hash pares igual a calloc de ¿cuántos queremos? Capacidad inicial y parte, ¿no? Ahí está. El de vector de punteros es más parecido al que tenemos que hacer nosotros, ¿no? No. No, el que tiene que hacer ustedes es el otro. Ustedes tienen que hacer por votación popular, no elegí yo, eligieron ustedes, tienen que hacer este. Donde está bien, tienen un vector de punteros, pero son punteros a pares enlazados. ¿Sí? Nosotros podríamos haber hecho esto, pero sin enlazar. Digamos, sería esto, pero donde cada uno apunta a un par no enlazado, sino que, digamos, sería en vez de esto así, cada lugar es un puntero y apunta a las cosas, nada más. Es lo mismo. Ahora estamos haciendo este, sí. Tal cual como está acá. Pero creo que podríamos haber hecho un vector de punteros y reservando los pares. Acá ya tenemos los pares reservados de entrada. Esa es la diferencia. Bien. Bien. Entonces, ignore hash pares. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un hash destruir. Oh, no, hagamos directamente un free. Free hash. Hash igual a null. Y devolver. Bien. Con eso ya estamos. Tenemos el setup listo. Tenemos la tabla creada. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo insertar. Cómo insertamos en esta tabla de hash. Está bien, sí, lo de siempre. If not h. Está, sí, listo, vale. ¿Qué más? ¿Podemos aceptar claves nulas? Yo qué sé, en principio podría ser. Pero nada. No me acuerdo que les puse en el TP, pero nada. No nos compliquemos acá con eso, no vale la pena. ¿Podríamos tener valores nulos? Por supuesto que sí. Ahí no hay discusión. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Hay que utilizar la función hash, ¿no? ¿Para qué? Para que nos dé el número de la posición del vector donde hay que insertar. La función de hash se la aplico a la clave. Ok. Y esto me da la posición. ¿Sí, no? Casi. No, dice Juan Pablo.
Se le aplica el módulo. Sí, tengo que aplicarle un módulo que módulo hash capacidad, ¿no? De nuevo, para tratar el vector como un vector circular. Entonces, ahora sí tengo la posición real de esta clave, ¿sí? Si es que está, tiene que estar en esa posición. Bueno, en realidad este, como es de direccionamiento abierto, puede estar más adelante. Vamos a hacer un probing lineal, de nuevo no vamos a hacer nada complicado. ¿Sí? Entonces, ya está. Ahí tenemos la posición candidata a buscar. ¿Vamos a copiar las claves? Sí, vamos a copiar las claves. Eso es lo que les decía antes del const child, lo que sea. Pero sí, vamos a copiar. Más que nada porque me va a ser más fácil testear después algunas cosas. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta posición? Porque, ¿para qué quería yo obtener una posición con la función de hash? Para guardar Para el par. saber. ¿Para guardar qué? O sea, básicamente voy a hacer esto y voy a asignar algo acá a esta posición. ¿O no? O sea, hay que verificar esa posición. Ok, ok. ¿Qué hay que verificar de esta posición? Que no esté ocupada. Bien. ¿Qué pasa si hagamos eso, empecemos a escribirlo? ¿Qué pasa si hay una clave ahí? ¿O qué pasa si no hay una clave ahí? O mejor, ¿qué pasa si... Claro, ¿qué pasa si hay una clave acá? ¿Qué significa que hay una clave acá? Nos fijamos la siguiente. Que hago así. Hago así, no. Un while ahí. Ok, un while. Puede ser. ¿Un while qué? ¿While qué? Podríamos hacer una función recursiva para verificar la primera posición libre. Ojo que hay más que eso, digamos, ¿no? No es solamente eso. While h pos más i distinto de null. Bien. En algún momento tenemos que dejar de recorrer, ¿no? Piensen en el factor de carga. ¿Qué pasa si nosotros dejamos que el factor de carga sea 100? 100%. O sea, factor de carga 1. No deberíamos dejarlo, pero seamos pesimistas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir dando vueltas con el while? Damos vueltas siempre, sí. Entonces, ¿cuántas veces como máximo puedo yo avanzar hasta estar seguro que verifiqué que no hay espacio? También que si llegamos a ese caso es una porquería, ¿no? Pero bueno, como lo vamos a hacer más o menos parametrizable, capacidad, ¿sí? Entonces podríamos hacer un for. Mientras que i sea menor a no, hash, ¿cómo le puse? H, capacidad y más, ¿no? Entonces voy a recorrer esta cantidad de veces empezando desde posición, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a verificar? Voy a verificar que h pares de posición más i. ¿Voy a fijarme esto o voy a fijarme otra cosa? Primero te tendrías que fijar si el valor no es igual. Si el valor no es igual. Hay varios casos que hay que verificar, ¿no? Hay que verificar. ¿Qué casos teníamos? Podemos escribirlos, si quieren. Podemos, uno, buscar casillero vacío. ¿Sí? Esa es una de las cosas que podemos llegar a encontrar. O más bien encontrar. Si encontramos un casillero vacío, dejamos de buscar. Ok, pero ¿qué otra cosa puede pasar?
como dijo, creo que sí lo fue, podemos encontrar misma clave, ¿no? Si encontramos la misma clave, tenemos que de alguna forma reemplazar el elemento. Que, ojo ahí. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que esté lleno, puede ser que esté llena la tabla. No sé qué hacer con ese caso realmente. Si lo hacemos parametrizable y permitimos un factor de carga del 100%, igualmente no debería llenarse el 100% la tabla, porque en algún momento deberíamos hacer el rehash. A menos que ignoremos el rehash eh, y lo hagamos después. No sé si tiene sentido hacerlo. Hagámoslo. Tabla llena. ¿Sí? Entonces tendremos que verificar estas cosas. Tabla llena está verificado por esto, digamos. Dimos toda la vuelta y no encontramos nada. Listo. Si salimos del for es porque, digamos, chao, no puedo insertar nada. ¿Sí? Una vez que salí del for estoy al horno. Eso les preguntaba. Sí, no tengo que verificar posición más sí, sino que acuérdense que esto es circular. ¿Sí? Entonces, opa. La posición va a ser igual a posición más i, pero todo esto le tengo que aplicar el módulo, ¿sí? Porque si no, más i, y esto le tengo que aplicar el módulo de h capacidad, ¿sí? Para, para hacer de cuenta que es circular, si no, no me sirve. Entonces, cuando tengo esa posición, acuérdense que tenemos que verificar estas tres cosas. ¿En qué orden me conviene verificarlo? La 3, bueno, ya dijimos que la 3 no hace falta verificar porque el for nos cubre de eso. Si salimos del for es porque no pudimos insertar. Listo, devolvemos null. Me parece bien. Entonces, este caso, listo, nos olvidamos. Pueden pasar estas dos cosas, ¿no? Podemos encontrar un casillero vacío o podemos encontrar un casillero que no está vacío, pero que sea la misma clave. ¿Importa en qué orden lo verificamos o no? Sí, ¿Por qué? porque si verificás siempre que no haya nada, nunca se va a pasar a otro caso. No necesariamente. O sea, podríamos, o sea, digamos, si yo encuentro que acá la clave es nula, lo que voy a hacer es insertar, ¿no? Y si no, es la misma clave. Vamos, o no. O estoy errándole. Capaz que estoy diciendo cualquier cosa, pero ¿no funcionaría esto? Tipo, verifico. Che, donde estoy parado ahora, ¿tiene clave? No, no tiene clave. Bueno, insertalo. ¿Tiene clave? Sí, bueno, verificar si es la misma clave. Si es la misma clave, sobreescribir el elemento. Por supuesto, insertar y retar, ¿no? Hash. Y acá verificar si es la misma clave. Si es la misma clave, reemplazamos. Es más, podemos poner un else if si quieren. Y si no, seguimos a largo. ¿Sí? Pero bueno, vayamos por este caso. Caso feliz. El caso feliz es encontramos el casillero vacío. ¿Qué hacemos? Sumamos uno a la cantidad. Todavía no insertamos nada. Pero si querés, Para no olvidarse. ocupamos más. Sí, está bien, para no olvidarse, me parece bien. Me parece bien. Inserto el par. Fíjense que no hace falta insertar un par porque hicimos un vector de pares. Si el par ya existe, hay que ponerle la clave y el valor. Entonces, ¿la parte fácil cuál es? La parte fácil es decir que en esta posición, punto, valor, pongo el valor. ¿Sí? Ahora, lo que decíamos antes, donde dice clave, no le voy a poner la clave. Bueno, primero porque es con char, pero no ese es el problema. El problema, por cómo está planteado lo que hicimos nosotros, y el punto H, es que puede llegar a pasar que el usuario modifique la clave. Si el usuario modifica la clave desde afuera, nos rompe la tabla de hash. Podríamos poner una precondición que diga, che, si el usuario modifica la clave se rompe todo, podríamos ponerlo. Decidimos no hacerlo. ¿Eso no sería cuando la clave es distinto de null? No, eso sería cuando la clave es null. Porque significa que ese lugar no está ocupado, no hay ninguna clave. Si no hay ninguna clave, el lugar está vacío. Si hay una clave, hay alguien ahí. ¿Sí? Por eso no permitimos claves nulas.
Si no, tendríamos que agregar un marcador de ocupado, por ejemplo. ¿Sí, Tomás? Excelente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a duplicar las claves. Y por supuesto que esto puede fallar. Vamos a implementar este root si quieren después. Por supuesto que si intento insertar esto y no puedo duplicar la clave, no puedo insertar nada, no hago nada. ¿Sí? ¿Qué hace str-redup? Str-redup es una función que ustedes no pueden usar, yo tampoco técnicamente. Es una función que duplica un string. Si ustedes le pasan un string y les hace malloc es un malloc más un string copy. ¿Sí? Les copia la clave. ¿Por qué no lo pueden usar? No es que yo sea malo, si bien puede ser, pero es un problema de estándar. ¿Sí? Nosotros acá estamos usando el estándar C99. str-redup no es parte de C99, es parte de POSIX 2001 y POSIX 2008, pero no de C99. ¿Sí? Entonces cuando compilen con el flag de C99, se les va a quejar. Entonces no les va a compilar, básicamente por eso. Es un tema de estándar, no es una función estándar. Ni siquiera sé dónde está. ¿Dónde está ese rootman? CTR-redup. ¿Está en string? Está en string. Entonces, string, string. Pero básicamente es eso, ¿sí? Es un malloc y un string copy. Duplicamos la clave. Si se puede insertar, copiamos la clave. Y si no, digamos, devolvemos null. Sí, ya está. Listo. Y ahí, de alguna forma, en este caso ya insertamos, ¿no? Porque ¿qué es insertar? Insertar es poner en ese casillero lo que va y decir que ya tenemos un lugar más ocupado, ¿sí? ¿Por qué duplicarlo evita el problema de que el usuario modifique la clave? Y porque es otro espacio de memoria. Este espacio de memoria lo reservaste vos, lo tenés vos. El usuario no tiene el puntero. ¿No? Claro. Entonces, como te guardas una copia, ya está, el usuario no puede modificar. Que de nuevo, es completamente válido si algún día están haciendo una implementación decir, che, esto es un const char. Si es un const char, vos te estás comprometiendo a que no lo vas a modificar, aunque en realidad no es literalmente así, porque te estás comprometiendo vos dentro de tu función a no modificarlo. Pero bueno, sí, nada. Vamos a hacerlo así, vamos a duplicar las claves para evitar problemas a futuro en el TP2. Bueno, este caso está cubierto, listo. No existía, lo insertamos. O más que no existía, no encontramos la clave. Si encontramos un lugar vacío, lo insertamos. Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos un lugar con una clave? Deberíamos verificar que ese lugar no tenga la misma clave, ¿no? Entonces podríamos decir, si además lo que sucede es que, o sea, tenemos clave, pero la clave y la clave que me pasaron son iguales. ¿Sí? Entonces, si la clave que está en ese lugar es igual a la clave que yo tengo, ¿qué hago? Le hago Tendrías esto. que liberar la memoria del coso, ¿no? ¿De qué? De la clave copiada. ¿Por qué? Si la clave que vas a copiar es exactamente la misma clave, tiene el mismo contenido, ¿para qué copiarla de nuevo? Quizás ocupa. Ah, no sé. No, no, decilo, digamos. Ah, no, no. No sé, pensaba que quizás ocupaba más memoria o necesitaba más memoria para guardar esa clave. No, bueno, pero si string compare te dice que son iguales, digamos, el string es el mismo. Es equivalente, digamos, no es exactamente el mismo porque puede estar en otro lugar de memoria, pero el contenido del string es el mismo. Liberás el espacio de la Claro, claro. clave valor que había antes y la pisás. No podés liberar el espacio de la clave valor. Ese es un problema que viene arrastrando desde el principio del cuatrimestre. No tiene sentido hacer eso. ¿Por qué? Porque esto es un vector de claves, un vector de pares. ¿Sí? Es un vector. Reservaron el vector como un bloque completo. No podés reservar, no podés liberar una posición. ¿Sí? Es todo un bloque completo. Si liberás un bloque, tenés que liberar todo. No podés liberarlo.
Pero lo reutilizás, ¿sí? Modificás el valor, como dice Juan Pablo. Y ya está. Actualizamos el valor y nos vamos. ¿Sí? Excelente. ¿Podría funcionar esto? Creo que sí. Estamos cubiertos con los 3 casos. No me gusta exactamente cómo quedó. Podríamos separar algo en funciones. Está bien. No quedó tan mal tampoco. Creo que se entiende. Quizás alguna cuestión de espaciado, pero está bien, ¿no? Si encontramos un lugar vacío, insertamos. Y si no encontramos un lugar vacío, nos fijamos si la clave corresponde. Si es la misma, la suscribimos. Y si no, seguimos intentando hasta dar la vuelta. Entonces tenemos éxito o no, según si está llena la tabla. Bien. Después vamos a modificar esto más de una vez. No se preocupen, que faltan casos. Profe, pero si dos claves son iguales, ¿no era que vos podías tener Lucas y Sakul y las dos tenían la misma clave? No, son claves distintas, Lucas y Sakul. Digamos, literalmente son strings distintos. La función de hash, o sea, la posición, o más bien esta posición, va a ser la misma para las dos claves. ¿Sí? Es una colisión. Van a querer ir las dos al mismo casillero. En eso estamos de acuerdo. Es una colisión. Por eso comparás las claves. Che, es una colisión. La función de hash me dice que va acá. ¿Pero es realmente la misma clave? Si es realmente la misma clave, no es una colisión, es el mismo valor. Es la misma clave. La sobreescribís. Si la clave es diferente, es una colisión, son elementos diferentes. ¿Sí? Bien. Fíjense que los hashes, armar una tabla de hash se reduce casi a resolución de colisiones. ¿Por qué? La función de hash te dice dónde poner la clave de valor. Ok. El problema que tenés es que van a colisionar cosas. Entonces, el resto del problema es ver cómo solucionar las colisiones. ¿Cómo solucionamos las colisiones? Bueno, acá hacemos un probing lineal. Bueno, en otra implementación encadenamos. Bueno, en otra implementación agarramos una zona que es especial para las colisiones y guardamos ahí. ¿Sí? Básicamente en eso difieren las diferentes tablas de hash. Una pregunta, profe. Sí, ¿No tendríamos que hacer en algún momento un reloj del sí. vector? Por eso dije, esta Ah, función la vamos a modificar por lo menos una vez, seguramente 2 veces. ok. Ya la vamos a modificar. Pero esto sería un insertar básico. Más allá de insertar, me gustaría, no nos metamos con el eliminar, hagamos un buscar. Y otra pregunta, profe. Sí, Mega boludo, pero la clave sí o sí tiene que estar en el heap, ¿no? no. No, ¿por qué tiene que estar en el heap? Por eso preguntaba. No, no, pero pará, escuchame, por algo lo preguntaste. Pará. No, no me vengan con eso. No, yo por el tema del duplicado ese, que hacíamos. Pero, pero ¿por qué necesitarías que esté en el heap si, digamos, vos estás duplicando la clave? Vos ya estás creando algo en el heap. O sea, si la clave que te pasaron estaba en el heap o no, no te interesa. Vos estás creando un lugar en el heap para vos. Si esto venía del stack, no te afecta en nada. O sea, es un string. Un string en el stack, un string en el heap. O un string en la zona de solo lectura es un string. No hay diferencia. ¿No podríamos ya en sí dar el tamaño de la capacidad máxima al vector de pares? ¿O no podríamos ya en sí darle el tamaño? ¿Qué estás preguntando, Tomás? Sí, lo que decía era tipo, cuando nosotros tenemos, ya le definimos una capacidad al hash, cuando Sí. nosotros tenemos el vector de pares, directamente darle ese tamaño de la capacidad máxima, en vez de hacer un realloc, como estaban diciendo. ¿Quién dijo hacer un realloc? No, no. Está bien, está bien. Vos no viniste a la clase pasada. Listo, olvídate, ya lo vas a entender. No, no. Es que eso es lo que estamos haciendo, Tomás. Fíjate que cuando yo creé el hash, dije que la capacidad va a ser esta, y yo hice un malloc de esa capacidad. Sí, ya está, tiene ese tamaño. El realloc viene por otro tema. Es después, más adelante. Ya nos vamos a meter con eso, no te preocupes. O más bien, no te preocupes. Por ahora, preocupate si ves la clase pasada y después no te cae la ficha. Ahí sí preocupate, pero por ahora no te preocupes. Entonces, vamos a hacer el hash buscar.
hash buscar, de nuevo, empecemos como siempre. Si no tengo hash, de hecho, vamos a... Es esto mismo, si no tengo hash, no tengo clave, no hago nada. Y si tengo, voy a buscar. ¿Cómo voy a buscar en la tabla de hash? Función hash. ¿Va a ser algo parecido a esto? Sí, seguramente va a ser algo parecido a esto. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular la función de hash, aplicar el módulo de capacidad. Eso me da la posición donde voy a empezar a buscar. Si direccionamiento abierto significa que la dirección que obtengo es a partir de donde empiezo a buscar. No significa que va a estar ahí. Bien. Tengo la posición. Voy a empezar a recorrer a partir de esa posición de A1 porque es provin lineal, no es provin cuadrático, ni doble hash ni nada. Voy a ir recorriendo linealmente las distintas posiciones. ¿Sí? ¿Y qué voy a buscar? Lo que yo estoy buscando es esto, ¿no? Estoy buscando una posición donde la clave sea la misma clave que tengo. ¿Qué pasa si me topo con un casillero donde la clave es null? Donde no hay clave. ¿Qué significa eso? O no está el elemento, o bien eliminaste, cortaste la cadena, ¿no? ¿Qué cadena? No está el O elemento, me sea, gustó. ¿qué? O sea, esto de que vos vas insertando siempre más a la izquierda, más a la izquierda, más a la derecha, más a la derecha, y Sí. vos quizás después eliminaste uno de esos elementos a la derecha, entonces te queda un No hay espacio vacío. eliminación todavía. Si metemos eliminación se nos va a complicar la vida en el insertar. Perdón, No perdón, hay perdón. eliminación. Entonces, si encontramos un espacio vacío, quiere decir que ya recorrimos todas las colisiones posibles y es imposible que esta clave esté si seguimos el procedimiento correcto, ¿sí? El eliminar, cuando lo agreguemos, vamos a tener un tema, ¿sí? Sí. Pero entonces, básicamente, si encontramos la clave, quiere decir que lo que vamos a devolver es esto, ¿sí? Este valor que está acá. Y si no, no encontramos nada, ¿sí? Bueno, acá si dimos toda la vuelta también, no encontramos nada. Como les dije, este caso no debería pasar nunca. Pero bueno, yo qué sé. Por las dudas. No sé cómo vamos a jugar después con los números. Entonces tenemos un insertar y tenemos un buscar. Tenemos algo básico como para empezar a jugar con esto. No tenemos un eliminar, destruir. Ujú. Podemos hacer tipo en el TP y acá y agregarle eso también. Ujú. Lo voy a hacer simplemente porque les causa problemas. Pero fíjense que acá en el insertar, yo puedo estar mandando insertar valores que quizás después quiero liberar. Quizás los valores están en el heap, ¿sí? Al hash no le interesa, pero a nosotros sí nos va a interesar. ¿Por qué? Porque si sobreescribimos algo, em, tendríamos que saber qué fue lo que sobreescribimos para liberarlo, ¿sí? Acá. Entonces lo que podemos hacer es decir, si sobreescribís algo, decime qué fue lo que sobreescribiste, ¿sí? Entonces podemos decir valor anterior. No. Esto. Digamos, me guardo el valor anterior antes de borrarlo y se lo devuelvo al usuario por si lo quiere usar para algo, ¿sí? Si lo quiere liberar, lo que sea, puede ignorarlo. Si pasa, por supuesto que si acá pasas null, esto va a ser null y no te vas a guardar nada, ¿sí? Eso después podemos ver, o ahora mismo podemos ver cómo funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos empezar a probar esto. Bueno, yo no quería hacer un punto C y un punto H, pero me parece que va a ser lo mejor. Punto H. Saquemos esto. Saquemos esto. ¿Está? Pongamos esto acá. Pongamos acá.
el include de hash.h. Ahí está. Entonces, podemos hacer... ¿De qué se queja? Un paréntesis. ¿Dónde me comí un paréntesis? Ah, acá. Podemos hacer ahora un main, donde vamos a incluir el hash, y podemos hacer unas pruebitas en el main. ¿Qué vamos a hacer en nuestro main? Vamos a insertar claves. Por ejemplo, no sé, vamos a crear un hash. Hash T. Hash H, porque no tengo ganas de escribir. Va a ser un hash crear. Lo vamos a crear con capacidad inicial 10, por ejemplo, para probar algo interesante. No le demos función de hash, que use la que tiene. Después vemos. Vamos a hacer un hash destruir, que no estamos destruyendo, pero vamos a hacer de cuenta que sí. Y vamos a insertar, por ejemplo, ¿qué podemos insertar? Por ejemplo, Lucas, no, acá va H, Lucas, y el valor sería unos 3. ¿Cómo le habíamos puesto? Ah, no le pusimos valor, está bien, no le habíamos puesto valor. Pero pongamos 1, 2, 3, 4. No me interesa esto. Sí. Pongamos. ¿Quién más estuvo participando? Ciro estuvo participando. 5, 6, 7, 8. Y pongamos. No sé a quién más. A Tomás, que también estuvo. Con 0987. Bueno, 987. Sí. Bueno, acá se va a quejar porque no debería estar haciendo esto. Ustedes no vieron nada. Y entonces somos todos felices. Entonces, esto debería insertar. ¿Sí? Debería funcionar. Y después la búsqueda debería funcionar también, pero no estoy seguro de que hayamos implementado todo bien. Pero miremos, ¿sí? A ver si coincide. Entonces, hash buscar en el hash de la clave Lucas, debería esto, no intenten esto en sus casas, otra vez. Esto debería devolver 1, 2, 3, 4. Esto debería devolver 5, 6, 7, 8. 0, 0. Y acá Tomás. ¿Sí? Como para ver. ¿Tengo alguna consola ahí? Clases hash. ¿Dónde está hash? Acá está. Vemos si esto por lo menos compila. Medio como que da miedo cuando compila. Bien, terminamos Cementation Fall. Por lo menos es un alivio saber que falló. Pero porque ya que compile de una me parece raro. Pero ahora podemos empezar a ver qué hicimos mal. Bien. ¿Dónde estamos mal? G. Bien, creo que se muere por completo. Se muere bastante muerto. Sí, claro. Sí, 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 sí. Porque esto en realidad no es un int pointer. No intenten eso en sus casas, etcétera, etcétera. Sí, obviamente se va a quejar porque ese casteo es lo peor del mundo. Olvídate. Está bien, pero funciona. Sí, olvídense de ese casteo. Pero básicamente nuestro hash encuentra las cosas correctas. ¿Sí? De alguna forma funciona. Está bien. Ahora, este hash funciona, entre comillas. Para asegurarnos que funcione, ¿qué tendríamos que hacer? Repetir una clave.
es una de las cosas que podríamos hacer, y aunque no me refería a eso, vamos a hacerlo. Vamos a poner que ahora Lucas es 4321. Y actualizó, ¿sí? Parece que funciona. Pero de nuevo, no me refería a eso, me refería a que tenemos que hacer las pruebas como corresponde, ¿sí? Estas no son pruebas automatizadas, obviamente, ¿no? ¿Qué nos faltaría para que estas pruebas fuesen automatizadas? Automatizarlo, sí, está bien, pero ¿cómo? Sí, tenemos que poner los asserts que corresponden, ¿sí? Entonces, si yo digo... ¿cuáles son las cosas que quiero decir? Es más, de hecho, voy a buscarme el otro. Que me va a servir un poco más. ¿Dónde lo tengo? Sí. Ya, acá. Ahí está. Vamos a poner no este, sino este. Entonces, estas cosas que tengo acá, me gustaría hacer afirmaciones acerca de estas cosas. Y me gustaría que, bueno, no hacer esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a void. Probar inserción. Después vamos como le ponemos el nombre. Yo soy malo para poner nombres, por eso siempre lo pateo. Vamos a hacer esta prueba. Vamos a agregar el destructor. Y después vamos a seguir avanzando con las cosas importantes, ¿sí? Porque hasta ahora no hicimos una inserción, una búsqueda, pero lo interesante va a ser cuando eliminemos cosas, a ver si esto sigue funcionando. Vamos a entonces crear esto. Vamos a poner tres elementos. Int elementos. Elemento voy a tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7 y 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Vamos a tener esos elementos. Ahí está. Todo con llaves. No sé qué estás haciendo. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es, ahora sí, voy a empezar a firmar estas cosas. Y voy a decir que cuando hago esto, no esto, pero elementos más 0, ¿sí? Esto tiene que ser igual a h, ¿no? Puedo insertar un elemento en la tabla. ¿Sí? Voy a hacer así inserciones simples. Voy a checar un poco porque se me va la pantalla. Vamos a insertar Lucas. Vamos a insertar Ciro. Y vamos a insertar Tomás. Con los respectivos valores. Elementos más 1, elementos más 2. ¿Sí? Y después vamos a verificar que la búsqueda, o sea que esto, que buscar Lucas nos dé igual a que a elementos más 0. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con estos dos. Lucas, 0, Tomás, elementos más 1, elementos más 2. Esto debería funcionar. Y después lo que me pidieron probar es insertar uno repetido. De nuevo, si esta era solamente una prueba de inserciones básicas, no haría falta, lo podremos hacer después en otra. Pero ya que estamos, hagámoslo. Un elemento de la tabla con clave repetida. Y podemos preguntarle si el elemento se actualizó. ¿Sí? Lucas, elementos más 3. Encuentro el elemento con el valor actualizado. En principio lo podemos pedir eso a la tabla de hash. Vamos a probar inserción. ¿Sí? Y acá esto sería... mostrar reporte. Ahí está. Básicamente eso.
Vamos a intentar correr esto de nuevo. Luego ya sería hora de usar un makefile. Pero no. Ahí está. Pasan las pruebas, listo. Ahí ya de alguna forma tenemos automatizado esto. Listo. Nos quedamos tranquilos de que estos casos, si en algún momento fallan, nos vamos a enterar. ¿Por qué elementos más serios, no solamente elementos? Para que quede igual que los otros. Porque si le puedo poner elementos. Sí, pero los otros me va a quedar más 1, más 2. Entonces, no sé. Preferencia personal, digamos. No es necesario. Entonces, bien. Probamos que más o menos esto funciona. Ahora, ¿qué pasa cuando... Primero, arreglemos el destructor. ¿Cómo hacemos que el destructor funcione? ¿Qué deberíamos agregar acá? Más allá del IH, ¿no? ¿Qué deberíamos liberar acá? Las claves que copiaste. Las claves. Sí, solamente las claves porque no hay otra cosa que hayamos reservado. Acuérdense, reservamos las cosas a las que le hacemos malloc. ¿A qué le hicimos malloc? A las claves. A otra cosa no. Bueno, a otra cosa sí, pero vamos. Entonces, de h pares sub i punto clave. Hacemos free a eso. Después hacemos free de h pares. Y ya está. ¿Okay? Y con eso, si somos afortunados, ahí está. No pierdo memoria. Sí, pierdo memoria, pero no lo compilaste. Así que no vale. Ahora sí. Listo. Bien. Tenemos el destruir. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿O qué tendríamos que hacer ahora? Que no sé si vamos a hacer porque podríamos... No me pidieron una pausa, pero podríamos hacer una pausa si quieren. Pero ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos agregarle a esto dos cosas importantes. Primer cosa importante, el eliminar. ¿Sí? Porque acá no estamos eliminando nada. Podemos insertar y podemos buscar, pero no podemos eliminar. Segunda cosa importante es el rehash. ¿Sí? La reorganización cuando se nos pasa el factor de carga. ¿Sí? Entonces, no sé por cuál de las dos quieren empezar o si quieren una pausa. Decidan ya. Y seguimos o no, seguimos según lo que digan ustedes. El primero que hable, porque nadie habla. 5 minutos está bien, listo, fue el primero que habló. Vamos a hacer entonces una pausa de 5 minutos. Y después venimos e implementamos el eliminar y el rehash. ¿Sí? Bueno, frenamos acá.